Entonces voy a dar inicio a mi plática y quiero puntualizar un poco desde mi perspectiva cuáles son las expectativas o el objetivo que yo tengo sobre esta conferencia. De ninguna manera pretendo pues darles pues un curso sobre cómo crear agronegocios. Lo que pretendo con esto es invitarlos un poquito hacia la reflexión del tema que vamos a tratar. Y si al final de la conferencia más de alguno de ustedes dicen, tiene razón, hay que pensar también no solamente en producir, sino también un poquito más en cómo funcionan realmente los negocios, yo creo que me daré por satisfecho cuando termine la conferencia. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero ubicándonos en el contexto de qué es un agronegocio. Hay una definición que dice que agronegocio es un sistema integrado de negocios enfocado en satisfacer las necesidades del consumidor, que incluye las actividades ligadas a los productos del campo, así como también al procesamiento, transporte, distribución y comercialización. Dicho en términos pulqueros, ya que estoy yo aquí en Texcoco, donde reina el pulque, hablando en términos pulqueros, diríamos que un agronegocio incluye todo el proceso, no solamente la producción, todo el proceso hasta que el producto final llega al consumidor. Y como bien dice la definición, esto también incluye el procesamiento, el transporte, la distribución y, por supuesto, la comercialización. Tomando esta definición, entonces cabría la pregunta, por ejemplo, McDonald's. ¿McDonald's puede considerarse como un agronegocio? Pues claro que sí, es parte de un agronegocio porque la materia prima que ocupa McDonald's para hacer las hamburguesas, pues es el pan que proviene del trigo, es la carne de la hamburguesa que proviene de la producción pecuaria y son las verduras, pues que también provienen de la agricultura. Entonces, el creador de este concepto de agronegocios o agribusiness es el doctor Ray Goldberg. Y este no es un concepto nuevo, él lo creó desde 1957. Él es un profesor emérito de agricultura y negocio de la Escuela de Negocio de la Universidad de Harvard. Entonces, contrario a la visión tradicional de la agricultura de enfocarnos solamente en producir, la disciplina de agronegocio analiza la agricultura como un sistema de proceso. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar, un sistema de proceso que se enfoca en satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Antes de producir, deberíamos primero entender qué es lo que el consumidor está demandando. Y entonces, cuando hablamos de agronegocio, no se tiene que ver de manera aislada solamente la producción como tal, sino tenemos que verlo como lo que se conoce como la cadena de valor. Anteriormente se llamaba la cadena productiva, pero los que han estudiado desde la perspectiva de agronegocio dicen, no solamente hay que ver la parte productiva, hay que ver dentro de todo el proceso, dentro de toda la cadena, en dónde podemos generar valor. Hay agricultores que generan más utilidades en alguna parte del proceso que podríamos decir que no es la actividad principal. Pongo un ejemplo, ya que estamos viendo aquí la cadena de valor del maíz. Aquí en la zona del Estado de México, en algunos lugares, por ejemplo, la zona Mecameca, Ayapango, hay gente que siembra maíz, pero no ganan tanto dinero en el maíz, en el grano,
como ganan en sacar hojas para tamales. Entonces, por esa razón tenemos que ver dentro de todo el proceso en dónde podemos generar valor para optimizar toda la cadena productiva y convertirla en lo que es una cadena de valor. Aquí está solamente como un ejemplo, no voy a ir a los detalles, lo que es la cadena de valor del maíz y sus principales actores. ¿Por qué es importante conocer la cadena de valor de un producto? Porque en la medida que vamos conociendo quiénes son todos los actores, ahí es donde podemos generar valor adicional, como en este caso que le estoy comentando de las hojas para tamal. Obviamente es importante el grano porque pues el maíz es un alimento esencial, pero si el productor ve que puede ganar más dinero sacando hoja para tamal, pues entonces puede cambiar su proceso de producción. En lugar de meter una cosechadora que destruya la hoja, pues dice, pues mejor lo cosecho a mano y saco la hoja y gano 2 veces. Ok, y diríamos, ¿y cuál es el potencial de los agronegocios? Bueno, estos datos han sido muy comentados en muchas presentaciones, pero déjenme decirles de dónde provienen. En junio de 2009, la FAO convocó a un foro de expertos para analizar cómo alimentar al mundo en el año 2050. Así se llamó el foro. Y dentro del análisis que hicieron estos expertos, bueno, una proyección es que en el año 2050 la población será de 9.100 millones de personas. Cuando ellos se reunieron en 2009, la población era de 6.800. Es decir, se proyectó un aumento del 34% de la población. Pero no solamente va a aumentar la población, el 70% de esa población será una población urbana y que va a tener mayores ingresos. Por ser una población urbana, pues tiene más facilidad de obtener más altos ingresos. Entonces la pregunta es, ¿cómo alimentar a esa población más numerosa, más urbana y más rica que va a demandar comer mejor? Entonces, los expertos concluyen que para lograr eso, la producción de alimentos deberá aumentar en un 70% para el año 2050. Y el reto todavía se pone más complicado porque para 2050 no vamos a tener más tierras. Es posible que tengamos inclusive menos tierras. Entonces, ¿el reto cuál es? Que el 80% de esa producción adicional que se va a requerir en el año 2050 debe provenir de un incremento en el rendimiento, no en aumentar superficie. Entonces tenemos un reto muy grande para el año 2050. Entonces, obviamente, pues los agronegocios tienen un gran potencial. Tan es así que uno de los magnates de los software, que es el dueño de Microsoft, Bill Gates, pues de repente empezó a comprar tierras agrícolas y hoy es el terrateniente más grande de Estados Unidos. Al año 2021 poseía 98,000 hectáreas de tierra. Y cuando le preguntaron a Bill Gates, oiga, ¿y por qué está comprando tierras si usted su negocio es otro? Entonces su respuesta fue, porque la agricultura es muy importante y porque los alimentos van a escasear en el futuro. Ok, entonces, y uno se pregunta, dice, ¿será posible que podamos tener incrementos hasta del 80% en rendimiento? Pues quizá con las tecnologías actuales, tradicionales, va a ser imposible. Pero hoy
vemos, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo del jitomate en México. En 1900, hace 30 años, en México se sembraban, si no estoy equivocado, alrededor de 85,000 hectáreas de jitomate. Hace 30 años, en el 90. En el año 2021, y estos son datos de SIAP, se sembró casi la mitad, 40 y tantos mil hectáreas de jitomate. Es decir, la superficie de jitomate en México se redujo casi a la mitad en 30 años. Pero ¿qué creen? La producción casi se duplicó. La producción de jitomate pasó de 1.5 millones de toneladas a 1.8 millones de toneladas a 3.3 millones de toneladas de jitomate. Y el rendimiento por hectárea pasó hace 30 años de 23 toneladas por hectárea, hablando de rendimiento promedio, a 180 y tantas toneladas. Y hoy hay estados como Querétaro que pueden producir 390 toneladas de jitomate por hectárea con el sistema de producción bajo invernadero. Aquí al lado derecho vemos lo que hoy está predominando en el mundo, que es la agricultura vertical. ¿Y qué es la agricultura vertical? Producir en espacios cerrados, en diferentes estratos, cultivos de porte bajo, como son principalmente cultivos de hojas, hortalizas de hoja, como son los diferentes tipos de lechugas. Con este sistema, obviamente, podemos incrementar los rendimientos mucho más allá del 80%, que es lo que se está previendo. Aquí tenemos una proyección de Jeffrey Landau, que es el director de desarrollo de agronegocios de una empresa consultora que se llama Agritecture Consulting en Estados Unidos, y él proyecta que la agricultura vertical del año 2013, que representaba 0.4 billones de dólares, va a pasar, ahorita lo veo, a 6.4 billones de dólares, principalmente en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los sistemas de producción van a tener que modificarse para cumplir con las expectativas o la demanda de alimentos. Otro aspecto que está revolucionando también los sistemas de producción es la gran capacidad que hoy tiene el cliente para decidir qué se produce. Hoy el cliente, como dice aquí en la diapositiva, el cliente tiene la palabra. Anteriormente, yo me recuerdo en mi pueblo, había una sola panadería. No había ninguna tortillería. Entonces, ¿a dónde íbamos a comprar el pan? A la panadería del pueblo. ¿Y cuál pan era el que comprabas? El que vendía la panadería del pueblo, porque no había de otra. Un día estaba más dulce, otro día más salado, etcétera, pero no había de otra. Tendrías que comprar ese pan porque era lo que había. Pero hoy ha evolucionado. Hoy en cualquier tienda del pueblo vende pan de caja, de diferentes. Entonces, ahora el cliente se informa antes de comprar. El cliente quiere saber de dónde provienen los alimentos que consume, porque quiere estar seguros, necesita seguridad, lo que se llama la seguridad alimentaria, seguridad en el alimento. Y también ahora está buscando que las empresas que producen esos alimentos, pues no sean empresas que explotan a los trabajadores, que no dañen el medio ambiente. Entonces, es lo que se llama el comercio justo. Entonces, hoy el cliente decide, simplemente muchos paquetes tienen un código QR, el cliente lo escanea con su celular y puede ver todo el historial de dónde viene ese producto, cómo se produjo y decide si lo compra o no. Entonces, volviendo a lo que mencioné hace un rato,
para proveer de alimentos a esta sociedad creciente, más informada y más exigente, la agricultura tiene que adecuarse. Y una adecuación que yo veo es enfocarse en la línea de los agronegocios, ver todo el proceso productivo de manera integral. Brevemente voy a explicar aquí lo que es el modelo nuevo de producción versus el modelo viejo de producción. En el modelo viejo de producción había el enfoque a la producción masiva estandarizada, la economía de escala y buscando siempre el costo mínimo para aumentar la rentabilidad. En el esquema nuevo, la producción debe ser flexible y personalizada. Tiene que haber variedad de productos, tiene que haber un mejor servicio y una solución integral al cliente. Ya no es, esto es lo que tengo, lo compras o lo dejas. Ya hay una gran diversidad de ofertas que el cliente quiere. Anteriormente el enfoque era el producto. Yo lo produzco y a ver quién me lo compra. En el esquema nuevo tiene que ser una orientación al consumidor, al mercado, atendiendo las necesidades del cliente. Seguramente ustedes han visto que anteriormente, por ejemplo, el productor quería producir la sandía más grande, que pesara 5, 6, 7, 8 kilos. Se sentía orgulloso de poder producir una sandía de 8 y 10 kilos. Hoy el cliente está demandando sandías de 1 kilo, de 1,5 kilos, porque ya no son aquellas familias de 11, 12 personas. Entonces, ya no requiere comprar una sandía de 10 kilos, requiere ahora una sandía pequeñita. Y entonces, la agricultura se tiene que adecuar de acuerdo a las necesidades del mercado. En el modelo anterior había un mercado local físico, red de distribución física. Hoy hay un mercado global en red. Está el comercio electrónico. Entonces, no voy a ir a todos los detalles, pero ¿qué es lo que se busca hoy? Detectar cuáles son las necesidades del cliente y producir para satisfacer las necesidades del cliente. Y la tendencia hoy es crear no solamente una red de valor, sino redes de valor, en donde el productor tenga que hacer redes, alianzas con el que le alza el transporte, con el que le vende los insumos, con el que procesa, porque ¿por qué no también procesar en algunos casos? Entonces, la tendencia es no enfocarse en la cadena productiva, sino enfocarse en las cadenas de valor y también en las redes de valor, no ver la producción de manera aislada. Ok, como yo dije, la intención de mi conferencia es despertar la inquietud en algunos colegas, sobre todo en los más jóvenes, pero los viejos también, ¿por qué no? Yo inicié este agronegocio a la edad de 55 años y yo digo que estaba muy joven cuando lo inicié porque la historia de Kentucky dice que el coronel Sanders lo inició cuando ya estaba prácticamente en los 60 años, inició Kentucky, ¿no? Entonces, bueno, para todos aquellos que pudieran estar interesados en crear un agronegocio, muchas veces tenemos la idea y decimos, sí, voy a iniciar un agronegocio. Pero empezamos a querer traer una idea revolucionaria y como no nos llega, pues no iniciamos. Empezamos a pensar en crear un negocio como Walmart, como el Soriana, etcétera. Y como no tenemos los recursos, decimos, no, pues no, necesita mucho dinero, no lo inicio. Si estás interesado en crear tu agronegocio, primero, no sientas que tienes que venir con una nueva idea o única idea para tener éxito. Puedes empezar con lo básico. El éxito dependerá de tus talentos individuales, ¿no? Y yo siempre digo, sueña en grande, empieza en pequeño.
Walmart no inició así como es hoy. Walmart inició con una pequeña tiendita. Apple no inició como es hoy Apple. Apple inició en el garage de la casa de Steve Jobs. Entonces, mi recomendación siempre es sueña en grande, empieza en pequeño. Y una de las cosas que yo recomiendo, pues usa tus hobbies, usa lo que te guste hacer, ¿no? Usa los entrenamientos de tus empleos para tu propio negocio. Este negocio que yo emprendí, que es Agrobien, pues hago exactamente lo mismo que hacía en la empresa Bayer, pero ahora lo hago por mi cuenta y le doy servicio a otras empresas. Entonces, mi recomendación es, hay un dicho que dice, zapatero a tu zapato, es decir, inicia con lo que sabes hacer. Y finalmente, identifica tus fortalezas y usa tus fortalezas, ¿sí? No quieras hacer un negocio en algo en donde pues no tienes ninguna habilidad, ninguna fortaleza, porque vas a batallar mucho más. Ok, después, ¿y qué tipo de agronegocio emprender? Bueno, ya dijimos, lo primero es identificar qué es lo que el mercado necesita. Lo importante es importante considerar lo que sabes hacer y lo que te gusta hacer, pero es crucial considerar lo que la gente quiere comprar y está dispuesta a pagar, ¿sí? Es como, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un fanático de los turbantes y me gusta y hago unos turbantes excelentes. Y cuando salgo a la calle a vender turbantes en México, pues obviamente estoy en el territorio equivocado. Nadie me va a comprar turbantes aquí en México. Tal vez si fuera a otro país, allá con los árabes, sería todo un éxito. Entonces, es importante considerar lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer, pero es crucial considerar lo que la gente quiere comprar y está dispuesta a pagar. Lo ideal es combinar nuestros intereses, nuestras habilidades, nuestra experiencia con las necesidades del mercado. Eso sería la primera opción a explorar. ¿Y por qué es importante que lo que hacemos nos guste? Porque si solamente lo proyectamos por nuestro interés en hacer dinero, en el momento que el dinero no llegue como lo estamos proyectando, vamos a abandonar, porque nuestro único interés es ese, hacer dinero. Pero si nos gusta, si nos apasiona, entonces tenemos la fuerza para poder sobreponernos a esas dificultades. Y es importante saber esto porque mucha gente inicia un negocio, un agronegocio, falla, se decepciona y nunca más lo vuelve a intentar. Déjenme decirle que en México, de acuerdo a esta publicación de este periódico El Financiero, dice que fracasan en México el 75% de los emprendimientos en los primeros 2 años. Es decir, el 75% de los negocios que abren no rebasan los 2 años de vida. Y hay estudios que dicen, bueno, ¿y por qué fallan los negocios? ¿Por qué fracasan? Bueno, se dice aquí que la causa número 1, el 65%, no contar con los suficientes recursos para subsistir. La segunda causa, poca claridad en los objetivos de la empresa y la ausencia de un análisis de mercado. Ojo, lo que yo expliqué hace un rato. Si no conocemos el mercado, ¿a dónde vamos a vender? Aguas, estamos en un riesgo. Error durante la operación, mala ubicación, bajos márgenes, mal cálculo de precio. Y cuarto, descuidar el servicio al consumidor. Estas son las 4 principales razones por las que fracasan los negocios en México.
Pero yo he hecho un análisis de estas cuatro y digo, ¿y de dónde se derivan estas cuatro causas? Bueno, se derivan de que no hay una preparación. Si no tuviste los recursos suficientes para subsistir, ¿qué quiere decir? Que planeaste mal tu agronegocio. Poca claridad en los objetivos, no conoces el mercado, no te preparaste. Entonces, todos estos, desde mi perspectiva, redundan en una sola causa: falta de preparación para iniciar un negocio. Y hay un aspecto en los agronegocios, en todos los negocios, pero nos vamos a enfocar hoy en los agronegocios, que se llama el Valle de la Muerte. Hago esta analogía con el Valle de la Muerte porque el Valle de la Muerte es real, existe. El Valle de la Muerte está ubicado en el sureste de California y es un valle que tiene el récord de la temperatura más alta del aire, 56.7 grados centígrados. Y realmente cruzar el Valle de la Muerte es todo un reto. Pues en los negocios también existe el Valle de la Muerte. ¿Y cuál es el Valle de la Muerte en los agronegocios? El Valle de la Muerte en los agronegocios es el tiempo que transcurre desde que abrimos la cortina hasta que llegamos al punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es aquel nivel de ventas que tiene mi negocio en el cual ni gano ni pierdo, estoy en ceros. En ese momento, cuando llegamos al punto de equilibrio, podríamos decir que nuestro agronegocio ha cruzado el Valle de la Muerte. A partir de ese momento empezará a generar ganancias, a generar utilidades. ¿Y por qué es importante conocer esto en los negocios? ¿Sí? Porque en base a esto, a conocer cuál es el punto de equilibrio, pues nosotros debemos de tener bien claro depende del tipo de negocio, cuántas piezas tenemos que producir, a qué precio lo tenemos que vender, cuánto es nuestro margen de utilidad para poder alcanzar el punto de equilibrio en un tiempo X. ¿Y cuál debería ser? Ahorita vamos a ir a lo que es el plan de negocio. ¿Y cuál debería ser nuestra estrategia? Bueno, pues nuestra estrategia debería ser que el Valle de la Muerte sea lo más corto posible, es decir, alcanzar el punto de equilibrio en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque entre más largo es el valle, pues menos chance tenemos de salir vivos de ahí, ¿no? Entonces, cuando haciendo una reflexión, si nosotros fuéramos a cruzar caminando el Valle de la Muerte, ¿qué tendríamos que pensar? En llevar la carga más ligera posible y en llevar solo aquellos elementos indispensables que nos permitan sobrevivir el trayecto. ¿Ok? Pues no voy a llevar una mochila con un montón de cosas porque en los primeros kilómetros, pues no voy a aguantar la carga. Entonces, un error que se comete con mucha frecuencia cuando iniciamos un agronegocio es que empezamos a contratar al hermano, al sobrino, al tío para darles chamba y claro, en los primeros 3 meses el negocio quiebra. ¿Por qué? Porque lo sobrecargamos de una nómina que el negocio no puede pagar todavía, ¿no? Entonces hay que empezar con la carga lo más ligera posible para que el negocio pueda sobrevivir, reducir costos, pero que sea operativo. Ok, otra de las cosas que dice que las razones por las cuales fracasa es porque desconocemos el mercado. Antes de empezar nuestro agronegocio,
Y esto lo enfatiza mucho mi estimado amigo y mi profesor en agronegocios, el doctor Marco Antonio Caballero, en su libro. Es importantísimo definir el modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones que expresa la lógica del negocio de una empresa específica. Es decir, nos permite definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a ofrecer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y en qué forma vas a generar ingresos. Y desde mi perspectiva, una forma de analizar los modelos de negocio es el que se conoce como el modelo de negocio Canvas. Este modelo de negocio consiste en 9, vamos a decir, 9 módulos y se van analizando uno por uno antes de definir tu plan de negocio. El número 1, obviamente, son los clientes. Primero tienes que saber a qué clientes le vas a vender. Porque dicen por ahí que el que persigue 2 liebres, pues no agarra ninguna. Tienes que definir tu nicho, a dónde quieres ir. Entonces, en tu modelo de negocio, primero tienes que definir tus clientes. Aquí está, es el número 1. Después que tienes definido tus clientes, pues tienes que definir cuál es tu propuesta de valor. Y tu propuesta de valor no es más que el producto que tú le vas a ofrecer a tu cliente. Y el número 3 son el canal de distribución. Es decir, ya tengo el cliente, ya tengo mi propuesta de valor. ¿Cómo se lo voy a hacer llegar? Mi canal de distribución. Y el cuarto es las relaciones con los clientes. Es decir, ¿cómo le voy a hacer saber al cliente que yo tengo una propuesta de valor para él? Imagínense que yo abro una tienda de verduras empacadas en fresco para venderle a los restaurantes que venden ensaladas. Pero no les comunico que yo tengo esa tienda, pues ¿cómo voy a vender? Entonces necesito definir las relaciones con los clientes. ¿Cómo les voy a hacer saber que yo tengo una propuesta de valor? Hoy las redes sociales son muy socorridas para eso, para hacerles saber. Estos cuatro módulos me conforman el módulo 5. Entonces, estos 4 módulos son los que están enfocados a generar los ingresos y se denomina las fuentes de ingreso, estos 4 módulos. Después viene el módulo 6, que son los recursos claves. Es decir, si yo voy a vender ensaladas empacadas al mayoreo, ¿cuál es mi recurso clave? Pues la materia prima, que son las verduras. Entonces, yo tengo que asegurarme que mi recurso clave no me va a faltar, ¿no? ¿Cómo? No sé, ya sea que lo produzca yo mismo o que invite a pequeños agricultores que sean mis proveedores. Pero mi recurso clave son las verduras. Es como si yo tengo una panadería. ¿Cuál es mi recurso clave? El pan y el horno. Si no tengo el horno, pues no puedo hacer pan. Ahí está mi recurso clave. Después viene el 7, la actividad clave. ¿Qué es lo que tengo que hacer como la actividad clave para que mi negocio funcione? ¿Ok? La actividad clave. Es decir, si mi recurso clave son las verduras, pues ¿cuál es la actividad clave? Producir las verduras, procesarlas, cortarlas, empacarlas, etcétera. Entonces, pues no puedo descuidar esa parte. Y la número 8 son las asociaciones claves. Asociaciones claves no quiere decir quiénes van a ser mi socio en el negocio, no. Asociaciones claves quiere decir con quiénes debo tener relación
para que me pueda proveer los recursos claves y me pueda ayudar a hacer mis actividades claves. Y todos estos 3 módulos me generan el módulo 9, que es la estructura de costos. Es decir, los primeros 4 módulos son la estructura de ingresos y los 3 últimos módulos es mi estructura de costos. Estos no me generan ingresos, me generan costos, pero no puedo evitarlos porque si no, no puedo funcionar. Entonces después hago un balance. Si mi estructura de costos es menor que mi estructura de ingresos, entonces tiene viabilidad mi modelo de negocio. ¿Ok? Esto es muy breve. Hay otro curso en donde explicamos a detalle cómo se se genera un modelo de negocio. Ok. Después viene, cuando ya sabemos cómo va a funcionar nuestro negocio, yo lo llamo sembrando tu futuro. ¿Y eso qué es? Es el plan de negocio. El plan de negocio. Un plan de negocio es un documento escrito que resume el propósito, metas de tu empresa y cómo tú intentas alcanzar esas metas. Aquí ya pones en el papel cómo vas a lograr tus metas, cuáles son y cómo los vas a lograr. Un buen plan de negocio no puede garantizar el éxito por sí mismo, pero no tenerlo es seguro que incrementa las posibilidades de fallar. Hay un dicho muy popular que dice, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Porque como no sabes a dónde vas, donde estés, está bien para ti. Por eso el plan de negocio es muy importante porque aquí es donde tú estás proyectando a dónde quieres llevar tu negocio. Y aquí me voy a ir rápido porque esto es motivo de otro curso, cómo hacer los planes de negocio. Preparando tu plan de negocio. Tienes que empezar primero con, obvio, la tabla de contenido, un resumen ejecutivo. Pero el paso número 1, análisis del mercado y de la industria en donde quieres participar. Luego la descripción del negocio. Y por supuesto, considerar a la competencia, porque en el negocio que tú entres, no vas a estar solo. Siempre habrá competencia. Después vendrá tu estrategia de mercadotecnia, tu plan de operación, el equipo gerencial, quién va a dirigir el negocio, el análisis financiero. Esto es importantísimo. ¿Cuánto dinero necesitas para que tu negocio funcione? Y ahí es donde muchos nos atoramos, porque dice, pues sí, ya tengo el plan, requiero 2 millones de pesos, pero no lo tengo. Y ahí se muere todo. Ojo, todos los negocios necesitan dinero para arrancar, pero no necesariamente el dinero lo tienes que tener tú. Puedes invitar socios, inversionistas, un crédito, etcétera. Cuando tú tienes un buen plan de negocio, es mucho más fácil que logres convencer a alguien que invierta en tu negocio. Ok, y el punto clave después de esto es hacer un plan de ventas. Sin ventas no tienes un negocio. Entonces, siempre tenemos que tener en mente las ventas, por supuesto. Y desafortunadamente, en nuestro medio como agrónomos, yo lo he vivido, a mí me pasó ya, nos enfocamos en producir. Nos preparamos técnicamente, hacemos análisis de suelo, buscamos la semilla, hacemos pruebas de germinación para que no falle, la dosis de fertilización que vamos a utilizar, nos contactamos con el parasitólogo por si va a haber plagas y órale, ya tenemos todo, ahora sí, vamos a producir. Pero nunca vemos el mercado. ¿Y a quién se lo vas a vender? ¿A cómo se lo vas a vender? Entonces, en los agronegocios tienes que tener un plan de marketing. Y el plan de marketing es parte del plan de negocio, pero el plan de marketing es mucho más específico y es muy flexible. Se ajusta dependiendo de las condiciones del mercado. Tú no puedes hacer un plan de marketing para toda la vida. Tú tienes que hacer un plan de marketing cada 6 meses, cada año, dependiendo. ¿Por qué?
Porque si la competencia lanza un plan de marketing muy agresivo y si tú no reaccionas, te saca del mercado. Entonces, tienes que estar muy atento también a la competencia. Y bueno, también hay otro curso sobre cómo elaborar un plan de marketing. Hoy los planes de marketing están muy enfocados a lo que es el marketing digital. Ok, pero bueno, colegas, vamos a suponer que con todo este rollo que ya les conté, más de uno dice, ah, no, sí, cabrón, yo voy a iniciar mi negocio. Voy a iniciar mi agronegocio. Yo les diría que antes de tomar la decisión, sería conveniente contestar estas 6 preguntas. Y yo lo llamo a esto preparando el terreno. ¿Por qué? Porque si no tenemos un agronegocio y decidimos ya poner un agronegocio, entonces vamos a hacer algo nuevo, algo que no habíamos hecho. Vamos a sembrar una nueva semilla. ¿Ok? Y bueno, pues nosotros somos agrónomos, sabemos que para que una semilla germine bien, crezca bien y produzca bien, el terreno tiene que estar bien preparado. Si el terreno no está muy bien preparado, podemos tener la mejor semilla, la mejor tecnología, no va a funcionar. Por eso yo le llamo a este punto preparando el terreno. Y esto para mí es como que lo esencial que quiero transmitirle. Si vamos a iniciar un agronegocio, debemos primero tener bien claro por qué quiero iniciar mi propio negocio. Yo les cuento mi historia. Yo tenía un empleo que me pagaba casi 200,000 pesos y tomé la decisión de dejarlo para iniciar mi propio agronegocio. Cuando yo dejé mi empleo, yo no ganaba nada, al contrario, yo tenía que pagar 5,500 pesos mensuales al Seguro Social porque al salirme de la empresa ya no cotizaba al IMSS y no podía jubilarme porque no tenía la edad. Entonces pagaba 5,500 pesos mensuales. Eso se llama en el IMSS la modalidad 40, es decir, voluntariamente tú sigues cotizando para que el día que tengas tu pensión te la den con los salarios actuales. Entonces, fue una decisión difícil, pero yo estaba convencido por qué quería mi propio negocio. Yo quería hacer algo propio, mío, que tuviera yo la libertad de decidir cómo hacerlo, porque la empresa en donde yo estaba, muy buena empresa, muy agradecido de mi desempeño allá, pero ahí solamente sigues lineamientos que te dan y tienes que hacer lo que te piden que hagas, ¿no? Para eso nos pagan, para hacer lo que la empresa quiere que hagas. Hoy, aquí en mi agronegocio, digo, no quiero sonar arrogante, pero después de 8 años, yo empecé solito, sin ningún empleo, sin ningún empleado. Yo tenía, por supuesto, que ir al banco a abrir la cuenta, tenía que barrer aquí el cuarto porque no era una oficina, era un cuarto con una mesa donde yo empecé. Hoy, gracias a Dios, después de 8 años, tengo 10 colaboradores que trabajan en mi negocio y hemos pasado por momentos críticos, sí, pero los hemos ido superando. Entonces, primera pregunta, ¿por qué quiero iniciar mi propio agronegocio? Tienes que tener una razón de peso para decir, lo voy a iniciar. Segundo, ¿tengo las habilidades necesarias? Esto de ninguna manera debe ser una limitante, pero debes de saber cuáles son tus habilidades y cuáles son las que te faltan. Porque entonces tienes que buscar un partner o un empleado que te complemente las habilidades que tú no tienes. Tercero, ¿cuáles son mis metas personales? ¿A dónde quiero ir? ¿Sí? Y tienes que alinear de preferencia tus metas personales con las metas de tu negocio para que haya una motivación. Cuarto, ¿tengo los recursos financieros para iniciar? Nuevamente, si no los tienes, no debe ser una limitante, pero sí tienes que estar consciente de cuánto necesitas para conseguirlo, a través de un socio, a través de un crédito,
a través de sangrar a un hermano o lo que sea, pero tienes que estar consciente de cuánto necesitas. Y siguiente, iniciar mi agronegocio impactará a mi familia y a la relación con mi familia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces le contamos a la familia que mejor vamos a dejar el empleo, los que somos empleados, para crear nuestro propio negocio. Y le doramos la píldora y le decimos, mira, ahora voy a tener más tiempo, soy mi propio jefe, les voy a dedicar más tiempo a ustedes, vamos a ganar mucho más dinero. Y entonces la familia nos compra la idea. Dice, no, sí está bien, ahora échale ganas, tú puedes. ¿Y qué sucede? Nos pasa, yo le llamo el síndrome del hermano mayor con su primer hermanito. Cuando van a ser el primer hermanito del hijo único, los papás le empiezan a contar de que pues no debe ponerse celoso, va a tener a un hermanito con quien jugar, ya no va a estar solo. Y entonces todos los días le cuentan eso, que su hermanito va a venir para que juegue con él. Y cuando nace el hermanito, oh decepción, el hermanito no juega, ¿sí? Y le roba toda la atención de los papás al hijo grande. Entonces el hijo se decepciona y dice, mis papás me engañaron. Pues que iba a venir para jugar conmigo y ni juega, lo único que hace es chillar, comer y hacer del baño. Entonces, no debemos cometer ese error si queremos crear un agronegocio y dejar nuestro empleo. ¿Por qué razón? Porque cuando ya estemos en el negocio, vamos a tener menos tiempo, porque al negocio hay que dedicarle más tiempo al principio. Las ganancias no van a llegar rápido y entonces la familia va a decir, ¿qué onda, cabrón? O sea, ahora resulta que me recortaste el gasto y ahora resulta que trabajas los sábados y los domingos y vas a tener más tiempo y no tienes tiempo, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de esa parte. Y viene la última, mentalmente estoy preparado para iniciar y para mí ese es el punto clave. Mentalmente estoy preparado y entonces aquí hago una analogía de preparando el terreno con preparando la mente. Dicen por ahí que la mente es como la tierra fértil. La tierra germina la semilla que le sembremos. Si es una semilla de una planta buena, la germina. Si es una semilla de una planta mala, la germina por igual. Y la tierra nos da lo que le sembramos. No distingue semilla buena de semilla mala. Nuestra mente es exactamente igual, nada más que en nuestra mente las semillas son nuestros pensamientos. Si yo empiezo a pensar desde el principio que me va a ir mal, que está difícil, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues le estoy sembrando a mi mente una semilla negativa, que me va a ir mal. ¿Y qué voy a obtener? Me va a ir mal, porque la mente no distingue lo bueno de lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a nuestra mente? Que nos va a ir bien, que tenemos capacidad para hacerlo, que estamos decididos a triunfar. Entonces, esta parte es importantísima. Nosotros tenemos que cambiar nuestro chip cuando decidimos iniciar un agronegocio, porque ya no somos empleados. Tenemos que cambiar nuestro chip, ya no seguir pensando como empleados. Y déjenme decirles que en mi negocio es lo que más trabajo me ha costado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a seguir instrucciones de nuestros jefes. Y cuando tú tienes tu negocio, estás esperando que alguien te diga qué hacer. Pero resulta que ahora tú eres el que tienes que dar esas instrucciones a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo. Y ese proceso de cambiar tu chip es un poco complicado. Hay un curso que yo doy que se llama Desarrollando tu mentalidad emprendedora, que dura 2 horas, con muchos ejemplos, y yo creo que es fundamental. Muchas personas que fallan sus negocios es porque no cambiaron su mentalidad. Siguieron pensando como empleado, queriendo dirigir un negocio con mentalidad de empleado.
Y eso así no funciona. Entonces, ¿qué dice la historia? Siembras lo que cosechas. Entonces hay que sembrar pensamientos positivos, pensamientos de éxito en nuestra mente. Y un aspecto que es fundamental, sobre todo en el caso de nosotros que venimos de las zonas rurales, en nuestro medio, el recurso más escaso siempre fue el dinero. No en todos los casos, pero en la mayoría de nosotros. Es mi caso y creo que es el de muchos. El dinero siempre fue el recurso más escaso. Entonces nosotros tenemos una percepción del dinero, ¿sí? De escasez. Y cada vez que pedíamos dinero en la casa, metíamos en un predicamento a nuestros papás porque era el recurso escaso. Y entonces mejor no pedíamos. O si pedíamos, generábamos conflicto porque la mamá decía que sí, dale, hay que buscarlo. Y el papá, que era el que salía a chambear, decía, pero si no tenemos. Entonces, crecimos con una percepción de que el dinero es malo, de que el dinero genera conflicto. Y si nosotros iniciamos un negocio con la idea de que el dinero es malo, nuestra mente inconscientemente está rechazando al dinero. Y entonces, la cuestión es, si abrimos un negocio, pues es porque queremos ganar dinero. Nadie abre un negocio para perder dinero. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es cambiar nuestro chip y decir, el dinero no es malo, el dinero es bueno, porque el dinero es un medio para hacer muchas cosas. Y en ese momento nuestra mente, sobre todo nuestra mente subconsciente, empieza a cambiar y aceptar que el dinero no es malo, es bueno, y entonces lo empezamos a atraer al dinero. Tenemos que cambiar nuestra percepción del dinero. Y aquí, este es un cuadrante que lo saqué del libro de Roberto Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Del lado izquierdo del cuadrante tenemos la E y la A. La E es de empleado, la A es de autoempleado. La D es de dueño de negocio y la I es de inversionista. Son las 4 formas lícitas de obtener ingresos. Una, como un empleado. Es decir, yo me contrato con alguien, me pagan, listo, tengo mi dinero. La otra, yo no quiero tener jefe. Entonces, ¿qué hago? Si soy un doctor, pongo un consultorio. Si soy un mecánico, pongo mi taller mecánico. Entonces, me genero un empleo y entonces soy un autoempleado. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrante del lado izquierdo y los cuadrantes del lado derecho? La diferencia es que cuando estamos en el cuadrante del lado izquierdo, en la E y en la A, si nosotros no vamos a trabajar, no generamos ingresos. En los 2 cuadrantes del lado derecho, dueño de negocio e inversionistas, tú puedes generar ingresos aun cuando tú no vayas a trabajar. ¿Ok? ¿Cuál es la otra diferencia? Y por eso, ¿en dónde realmente crecen los que quieren hacer dinero? En el cuadrante del lado derecho. ¿Por qué? Porque en el cuadrante del lado izquierdo, como empleado, cuando somos empleado y revisamos nuestro recibo de pago, viene la cantidad arriba, el monto total, y luego viene abajo las deducciones. El impuesto, el seguro social, el Infonavit, y si tenemos préstamos, todo. Y luego viene lo que recibimos líquido. Entonces, en el cuadrante del lado izquierdo, primero trabajamos, luego percibimos el ingreso, pagamos impuestos y después gastamos. Así está la ley. En el cuadrante del lado derecho, trabajas, ganas, gastas
y solo pagas impuestos sobre las utilidades. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde tienes más posibilidades de hacer dinero? En el cuadrante del lado derecho. Por eso todos los que tienen dinero son dueños de empresas o son inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos pueden generar ingresos sin tener que ir a trabajar. Lo que tienen que hacer es diseñar un esquema, un sistema de negocio que les permita operar de esa manera. Entonces, colegas, yo simplemente quiero dejarles aquí esta reflexión. Cada vez las instituciones que nos contrataban cuando salíamos como ingenieros agrónomos, cada vez son menos. Cuando yo egresé y antes de que yo egresara, habían instituciones como Conafrut, como Tabamex, como Banrural, como Aseguradora Agrícola Anaxa, como el INPA, el INIFAP contrataba cantidades de gente, agrónomos. Todas esas instituciones hoy ya no existen. Pero el esquema de formación de agrónomos sigue siendo muy parecido. Es decir, nos siguen formando como agrónomos para ser empleados. Pero cuando salimos no hay empleos. Y no nos han preparado para crear empleos. Es decir, si no consigo un empleo, yo los voy a crear. ¿Cómo? Cambiando nuestra mentalidad, desarrollando nuestra mentalidad emprendedora. Porque yo le digo a mis estudiantes cuando les doy estos cursos, es mucho mejor estar del lado del escritorio del que entrevista al aspirante empleado que de estar del lado del escritorio del que está solicitando un empleo. Ahí se los dejo, colegas, como una reflexión y quiero cerrar con esta frase de Confucio que dice, me lo platicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Así que si ustedes tienen la inquietud de hacer un agronegocio, no basta con que se los platiquen, no basta con que lo vean, hay que hacerlo, hay que empezar con algo. Y yo digo, sueña en grande, empieza en pequeño. Y solamente así lo aprendemos, haciendo. Yo trabajé 25 años en una gran empresa que sabía y sabe mucho cómo hacer negocio. Pero cuando vine a hacer el mío, me di muchos topes, porque no es lo mismo ser empleado en una gran empresa, ¿sí? Que hace grandes negocios, que empezar en una pequeña empresa en donde tú eres el líder, tú eres el gerente, el mensajero, el director, el afanador, etcétera. Es muy distinto. Entonces, colegas, aquellos que tengan la intención de hacer un agronegocio, la única forma de aprenderlo es haciéndolo. Muchas gracias, colegas, por su atención y gracias a la NECH por la invitación. Ojalá que haya sido de utilidad esta reflexión.